Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Izquierda Unida, Unidad Popular. Bueno, buenos días a todas y a todos otra vez. Bienvenidos otra mañana. Sabemos que estáis muy ocupados y os damos las gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Yo soy Marga Ferré, soy la secretaria de programas de Izquierda Unida, de Izquierda Unida Federal, y hemos venido hoy a Ávila para asistir a un acto esta tarde en el que vamos a desgranar las propuestas que Izquierda Unida Unidad Popular tiene para estas elecciones generales del 20 de diciembre. Pero antes de contar un poquito las propuestas de este programa electoral, del que yo no tengo ninguna duda que es el mejor programa electoral que se presenta a estas elecciones, suelen serlo los programas de Izquierda Unida, y todo el mundo lo reconoce, los mejores programas que se presentan a estas elecciones, que en este caso viene además acompañado con el mejor candidato a la presidencia del Gobierno, yo no tengo ninguna duda, que es Alberto Garzón. Pero el primer mensaje... Somos como somos. Viejo candidato al Senado, después Mónica Martínez, candidata al Congreso, y clausurará Marga Ferré, que es la secretaria ejecutiva de Acción Programática de Izquierda Unida Federal. Yo quería apuntar un par de cosas o tres en este acto a modo de introducción, ¿no? En primer lugar, decir que el próximo 20 de diciembre supone el fin de un ciclo electoral que arrancó con las elecciones europeas, aquellas elecciones en las que se abrió una grieta importante al sistema bipartidista y que además éramos capaces de hacerlo en España en unas elecciones europeas. Continuamos con unas elecciones municipales y autonómicas que han tenido más o menos éxito en función de los territorios y en función de los diferentes espacios creados de candidatura y de presencia en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, y llegamos a estas elecciones generales en las que, como decía, acaba un ciclo electoral que prometía, o que nos marcamos como un momento histórico, y que además seguimos convencidos algunos y algunas de que será un momento histórico que habrá que evaluar y valorar cuando pasen las elecciones generales, pero que sin duda este final de ciclo electoral es el momento decisivo. Estamos en un momento en el que definitivamente nos jugamos el que el Partido Popular y la derecha continúe gobernando en este país, o seamos capaces, también desde Izquierda Unida, como siempre lo hemos hecho, de romper esa dinámica de conservadurismo desde la derecha y de romper ese control y ese poder que el Partido Popular ha hecho en los últimos 4 años y el destrozo que ha supuesto para el estado del bienestar. Por tanto, situar estas elecciones en ese contexto y la importancia que eso tiene para que de aquí al próximo día 20 hagamos el máximo esfuerzo, todos los que estamos aquí y todos los que no hayan podido venir hoy, por conseguir el mayor número de votos posible para Izquierda Unida y Unidad Popular, que nos permita tener una presencia en el Parlamento lo suficientemente amplia como para contribuir a ese cambio de ciclo que se va a abrir el próximo día 20 y contribuir, si fuera posible, también en un cambio de gobierno. A partir del día 20 empieza un nuevo tiempo que va a estar marcado por los resultados electorales, por la experiencia de este tiempo de ciclo electoral, pero que además va a ser un nuevo tiempo en el que la regeneración democrática va a estar servida y que, por tanto, todo lo que seamos capaces de hacer los militantes y las militantes de Izquierda Unida a partir del día 20 va a ser fundamental para que realmente el cambio que se va a producir arraigue y tenga suficiente profundidad para los próximos años. Y digo esto porque hay dos cuestiones muy preocupantes que nos acechan y que a veces, como estamos metidos en la campaña o estamos metidos en la política nacional, a veces se nos olvida, pero que están ahí y que las tenemos a la puerta. Yo no sé si alguien se acuerda de qué día es mañana. Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mañana es 10 de diciembre y hoy, desde hace semanas y a partir de mañana, durante muchas semanas, durante todo el invierno,
va a haber cientos de miles de refugiados llamando a las puertas de Europa. Europa se blinda, Europa se cierra, Europa coloca cuchillas en sus fronteras, Europa se está derechizando demasiado. El fantasma del fascismo está empezando a recorrer Europa. Y eso es muy preocupante, y eso también hay que tenerlo en cuenta en estas elecciones generales. Porque aunque parezca muy individual, parezca aislado, lo que pasa en Grecia, lo que pasa en Portugal, lo que puede pasar en España, lo que los países del sur seamos capaces de hacer en Europa es fundamental. Y nos lo jugamos el próximo día 20 eso también. Si queremos seguir teniendo una Europa de los derechos, una Europa de las libertades, una Europa que hunde sus raíces en los principios de la Revolución Francesa, o si queremos esa Europa de Angela Merkel, que hoy ya no necesita los Panzer para imponer el Cuarto Reich, porque tiene a la banca, pero que está ahí, y que la derecha avanza. De hecho, tiene un grupo parlamentario propio, la extrema derecha, en el Parlamento Europeo. Por tanto, es importante que este análisis también le hagamos y que nos apuntemos esa nota el próximo día 20 para, si queremos, con nuestro voto y trasladarle a la gente que con su voto puede contribuir también a que Europa no avance en ese sentido que tantas desgracias dejó en el pasado y que todos recordamos. Y hay otro elemento que tiene que ver también con la regeneración democrática y que nos pilla también más de cerca y que está en casa y que hay que reivindicar también. Y quiero hacer alusión al no debate del lunes. Lo del lunes no fue un debate democrático. Fue un debate a 4, fue un debate a la carta de lo que nos quieren presentar como un cambio, pero que en realidad no lo va a ser. Porque a mí no me sirve un cambio de bipartidismo a 4, o de pasar de un bipartidismo a 2 o un bipartidismo a 4, y no me sirve, igual que no me sirve tener una Casa Real que ha pasado de 2 a 4. ¿No? Es decir, nosotros queremos una España democrática en la que los debates políticos en televisión sean amplios, plurales, diversos, de todo el mundo que se presenta a unas elecciones y que se puedan escuchar las voces de todo el mundo. Hagámonos también la pregunta de por qué la izquierda no estaba presente en ese debate y de por qué a nuestro candidato, Alberto Garzón, no se le permite pasar por las televisiones y debatir con los demás candidatos con mayor legitimidad que a otros, porque Alberto Garzón está en el Congreso de los Diputados. Izquierda Unida tiene grupo parlamentario en el Congreso. Hay otros que no lo tienen. Tienen datos en las encuestas, pero no tienen grupo parlamentario. Por tanto, hagamos también ese análisis, porque eso también es importante a la hora de que de aquí al día 20 transmitamos a la gente que está flipando con el debate televisivo, pues que hay una izquierda, que somos nosotros, que somos lo de siempre, que defendemos lo de siempre, que no nos arrepentimos de nada, que no modulamos nuestro discurso, que tenemos muchos errores, pero que también tenemos mucha mochila, que tenemos mucha capacidad de reconocer errores y también mucha mochila de poner delante de la gente para que vea que siempre estamos con los trabajadores, que siempre estamos con la creación de empleo, que estamos con los derechos fundamentales y que son otros los que van modulando, son otros los que van buscando el espacio en la centralidad del tablero, pero que nosotros a estas elecciones vamos como hemos ido siempre, con nuestras ideas, con nuestros principios, con nuestros valores y con la voluntad de que el ciudadano y la ciudadana al final decida lo que tenga que decir el día 20 y, por tanto, si está en disposición, nos dé el máximo apoyo posible para contribuir al cambio que se va a producir necesariamente el próximo día 20. Yo no me voy a alargar más y simplemente decir e insistir, que creo que ya lo he dicho antes, en la importancia que tiene la izquierda en el próximo Parlamento, la importancia que tiene que Izquierda Unida, Unidad Popular tenga una presencia clara, nítida y real en el Parlamento, y la importancia que va a tener que esos resultados electorales se traduzcan después de las elecciones generales en lo que siempre hemos tenido y en lo que siempre hemos considerado fundamental para profundizar en la democracia y para cambiar la realidad de este país, y es la movilización social. Nos va a tocar recuperar la movilización social después del día 20. Izquierda Unida y la gente de izquierdas va a seguir estando ahí, con los problemas de la gente, con las propuestas que siempre nos han caracterizado y, desde luego, con el mejor resultado que la gente nos quiera dar el próximo día 20. Por tanto, animaos a votar el próximo día 20 y, como siempre decimos, porque no nos duele en prenda y no nos arrepentimos de ello, salud y república. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Estamos en campaña llenos de ilusión y esperanza y confianza en el futuro. Somos la gente corriente, los hombres y mujeres de la clase trabajadora que cada día nos levantamos para luchar por un nuevo país, un país más justo, más igualitario,
sin violencia, con derechos. Somos la izquierda transformadora que va a cambiar las cosas. No prometemos milagros, prometemos luchas. No nos doblegamos ante ningún poder. Siempre decimos y diremos la verdad. Nunca nos rendimos. Nunca nos arrodillamos y no lo haremos tampoco nunca en el futuro. Seguimos pensando que es el momento de movilizarnos, de volver a salir a la calle para reivindicar nuestros derechos, nuestras conquistas. Recordar todos estos años de movilizaciones y cómo han dado fruto, cómo se tuvo que parar la reforma de Gallardón de la ley del aborto, las mareas blancas en Madrid para privatizar la sanidad, la marea verde en lucha por una educación pública y de calidad. Y como siempre, decimos y diremos no a la OTAN porque la historia nos ha demostrado que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Somos un proyecto político que merece la pena para transformar nuestra sociedad. Queremos crear sueños colectivos que nos permitan construir lo imposible. Necesitamos todo el esfuerzo de nuestra gente, el vuestro, de la gente trabajadora, de los jóvenes a los que quieren quitar su futuro, de los mayores a los que asfixian con bajas pensiones, de los que se levantan todos los días para construir un país mejor. Nuestra candidatura está formada por gente comprometida y coherente, gente de la que os podéis fiar. Somos la izquierda sin caretas, sin ambigüedades, sin miedo y con la cabeza bien alta. En las próximas elecciones nos jugamos muchos. Nos jugamos la representación en el Parlamento. Hoy más que nunca este ha de ser un voto consciente. Somos conscientes también de que a los poderes económicos, esos que nunca se presentan a las elecciones, el IBEX, la Troika, las élites de este país, quieren que todo siga igual, que no haya voces discordantes. Pero nosotros les seguiremos diciendo a la cara que nos están robando, que no toleraremos ni toleramos un país corrupto, que lucharemos para que la crisis no la terminen pagando los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Porque es mentira esa recuperación que nos están vendiendo. La crisis no ha terminado. Bueno, sí, ha terminado para ellos, pero todavía en este país hay 4 millones de parados y gente, 13 millones casi de personas que están en riesgo de pobreza. Ni para los trabajadores. Triste paradoja que aun trabajando son pobres. Esto hasta ahora nunca se había dado. Es decir, trabajar ya no garantiza una vida digna. Hemos devaluado salarios y la verdad es que esta es una injusticia total. La crisis ha terminado para ellos, que es con años de recortes, con ajustes de salarios, con devaluación interna, les ha hecho aún más ricos. El IBEX 35, los bancos, esos bancos que hincharon la burbuja inmobiliaria y que nos llevaron a padecer la peor crisis que hemos conocido y que a pesar de haber sido rescatados con dinero público, han socializado las pérdidas y encima se han ido de rositas. Pensamos que nunca en este país ha habido tanta desigualdad y por eso nos la jugamos en estas elecciones. Este país necesita una candidatura como la nuestra, valiente, que se enfrenta a los poderes. Defendamos lo público, lo que es de todos. Una candidatura que proponemos derechos y sabemos cómo crear empleo. También queremos un nuevo país que reparta riqueza de manera más justa para todos y para todas, que cree e invierta en empleo de calidad, con salarios dignos, donde trabajar sea un derecho, no un privilegio. Esa frase que solemos oír mucho últimamente. Pues no te quejes que estás trabajando, qué suerte que tenéis trabajo. No, trabajar es un derecho. Queremos un país que apueste por un modelo productivo que no esté basado en bajos salarios ni en sectores que no aporten valor añadido, donde lo público sea el motor que mueva la economía, donde las empresas públicas se recuperen todo lo que hemos perdido en estos años con las privatizaciones para asegurar que nunca caerán en manos de los especuladores. ¿Y por qué no? Y lo habréis oído también. Apostamos por la nacionalización de los sectores estratégicos como la energía, para, entre otras cosas, acabar con la pobreza energética. Queremos un nuevo país con sanidad y educación públicas, de calidad y universales para todos, que entienda que la vivienda es un derecho y esté garantizada. Un país cuya prioridad absoluta sea acabar con la pobreza y que no consienta que haya malnutrición infantil, que se enfrente cara a cara y con todo el peso de la ley a todos y a quienes durante estos últimos años han saqueado y quieren seguir haciéndolo a costa de nuestros recursos y privatizando nuestros servicios. Por último, un país con derechos para todos los que vivimos en él, vengamos de donde vengamos, y en el que poder expresar nuestras ideas sea un valor, un país sin mordazas, con justicia para todos y en el que no quepan ni corruptos ni corruptores, donde hombres y mujeres tengamos de forma real los mismos derechos, donde estemos orgullosos de nuestra diversidad. Un nuevo país que queremos vivir en paz, que nos oponemos a la guerra como forma de resolución de conflictos y que hará de la solidaridad y la cooperación su forma de relacionarse con el mundo. Por último, pensamos que como primer paso para conseguir entre todos este nuevo país, lo que requiere, ya sabemos, gobernarnos a nosotros mismos con una nueva Constitución,
a través de un nuevo proceso constituyente participativo. Consideramos agotado el modelo de Constitución del 78. Este modelo cumplió su función en un momento delicado, como fue para asegurar la transición, pero ese pacto constitucional está roto, lo han roto los grandes partidos, el PP y el PSOE. Además, recordar todos cómo nos cambiaron con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de esa Constitución, donde prioriza el pago de la deuda sobre todo lo demás. Una Constitución que blinde los derechos sociales, al trabajo, a la vivienda y, sobre todo, que decida de forma soberana la jefatura del Estado. Evidentemente, optamos por una república federal, porque pensamos que esta puede ser la mejor forma de resolver los conflictos de antegobierno. Frente a los que no quieren que nada cambie o cambiar algo para que todo siga igual, os pedimos el apoyo para nuestra candidatura Izquierda Unida, Unidad Popular, para que trabajemos juntos en hacer real ese proyecto de país, un país que todos nos merecemos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este acto de campaña. Hoy quiero empezar, perdonadme si me falla la voz, pero no me fue muy bien lo de la pegada de carteles en Ávila y lo estoy llevando regular. Bueno, hoy ha sido un día un poco duro para los candidatos que estamos aquí. He tenido muchas reuniones, pero sin embargo ahora mismo en la puerta me acabo de enterar que hoy ha habido otros 2 asesinatos machistas, así que quiero empezar el mitin de hoy haciendo referencia a este asunto. Decir que un solo asesinato machista es un fracaso en nuestra sociedad. Llevamos muchos este año. Decir muy alto, muy claro, basta ya, nos queremos vivas, el machismo mata, y que esto de verdad por fin sea una cuestión de Estado. Esperamos que a partir del 20 de diciembre, si recibimos apoyos suficientes, vuestros apoyos, asuntos como estos estén de verdad entre las prioridades del Estado y estén sobre la mesa. Y ahora sí voy a empezar con lo que tengo preparado. Cuando recibí la confianza de esta organización para ser candidata, para encabezar la cabeza al Congreso de los Diputados, al principio, y bueno, durante unos cuantos días, estuve pensando si yo de verdad iba a poder estar a la altura de esta circunstancia para poder representar a la provincia en todos los aspectos y todas las complicaciones y todas las problemáticas que tiene. Pasando estos días, me di cuenta que sí, soy mujer, represento a la mayoría también de los abulenses y de las abulenses. Y además, por mi pertenencia, por mi origen en el mundo rural, también estoy representando a otra mayoría con mi candidatura, que es al 65% aproximado de las personas que vivimos en esta provincia en el mundo rural. Por lo tanto, creo y me considero suficientemente legitimada como para poder defender los intereses de toda esta provincia en el Congreso de los Diputados. Porque conozco, sufro, convivo con muchos de los problemas y creo que puedo aportar o que podría aportar ese toque de realidad que los políticos que hasta ahora han dicho que nos representan en el Congreso de los Diputados y que solo han pertenecido a 2 partidos, que es PP y PSOE, a mí, por lo menos, no me han representado y creo que, como a mí, ha podido ocurrir a la mayoría de los abulenses y de las abulenses. Os voy a contar unas cuantas malas noticias, pero esto tiene mucho que ver con la realidad de nuestra provincia. Podemos hablar de desempleo. En el mundo rural conocemos mucho el desempleo, pero también lo conocéis aquí en la provincia, donde por 4º mes consecutivo ha subido el paro, un paro que está rozando casi las 16.000 desempleados. Y hay que tener en cuenta que un 60% de estos desempleados ya no tienen ningún tipo de prestación social, o sea, viven prácticamente en la pobreza. Este problema de desempleo nos provoca un problema muy relacionado con los habitantes de la provincia. Lo provoca aquí en la provincia y también lo provoca en el mundo rural, que es la huida y la despoblación. Nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes huyen a provincias limítrofes, a Madrid, que la tenemos muy cerca, pero también a otras provincias de esta comunidad donde pueden tener otra perspectiva de trabajo, y también a otros países. Nuestros jóvenes huyen porque el Partido Popular no ha generado políticas que atraiga a los jóvenes a quedarse en los pueblos, a quedarse en las ciudades, ni a generar empleo de ningún tipo. Tenemos otro problema relacionado con el empleo y es la precariedad laboral.
porque no es solo que estamos sufriendo de desempleo, que estemos sufriendo de despoblación y de huida de nuestros jóvenes y de nuestros no tan jóvenes hacia otras provincias y hacia otros territorios, es que también tenemos una importantísima precariedad laboral. En la provincia de Ávila, 1 de cada 3 trabajadores no llega al salario mínimo interprofesional. Eso significa que en 1 de cada 3 familias, nuestras familias, en nuestra cercanía, en nuestro bloque de pisos, en nuestro pueblo, están teniendo que vivir en unas situaciones absolutamente precarias que tienen que ver mucho también con la pobreza energética y que tienen que ver mucho con tener que recurrir en muchos casos, porque no les queda más remedio, a las ayudas de sus padres, de sus familiares, para poder llegar a completar los gastos o a pagar todos los gastos que tienen mensualmente. Contra todos estos problemas, en Izquierda Unida, Unidad Popular, llevamos una propuesta, que es una propuesta que quizá puede parecer un poco insuficiente, que es la del trabajo garantizado. Este trabajo garantizado tiene mucho que ver con generar empleo en la provincia, en la capital, y también tiene mucho que ver con generar empleo en todo el mundo rural, porque se trata de generar trabajo a través de las necesidades que los ciudadanos veamos en nuestro entorno más inmediato y que podamos elevar hacia el ayuntamiento y después hacia otros estamentos para que ese trabajo sea subvencionado de alguna manera. Es un trabajo garantizado que no tiene un salario demasiado alto, bueno, ahora que os digo que es aproximadamente de 1.000 euros, pero sí que es un trabajo que creemos que puede ser una primera medida para empezar a generar empleo en todo el territorio con unas condiciones más dignas de las que hay ahora mismo en la actualidad. En nuestra provincia podemos hablar también de otros problemas que tenemos que son muy generales en España, pero también los sufrimos aquí. Podemos hablar de la destrucción de los servicios sociales, podemos hablar de la educación, tranquilamente. Podemos ver y podemos sufrir a través de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos los que están a nuestro alrededor, cómo se ha ido desmontando poco a poco la educación pública, por ejemplo, a través de menos profesores menos pagados, llevan 10 años con el sueldo sin ninguna subida, a través de muchos más alumnos han subido las ratios y a través de medidas como, por ejemplo, que un maestro o un profesor no se le cubren los primeros 10 días de enfermedad, con lo cual esto está generando que la educación que tengamos en el mundo rural y la educación que tengamos en las provincias sea absolutamente desigualitaria con otros territorios. Con respecto a la educación, en la candidatura que yo represento también tenemos algunas propuestas, como es, por ejemplo, garantizar recursos suficientes a través de un incremento de la inversión educativa para llegar a un 7% del PIB. Creemos que es fundamental también la derogación de la LOMCE. La LOMCE no es una reforma educativa, es una contrarreforma educativa en la que estamos totalmente en desacuerdo. Podemos hablar también de la sanidad. Vosotros aquí tenéis el hospital muy cerca, pero aún así solo tenemos un hospital en toda la provincia. No obstante, y a pesar de tener este hospital, muchos de vosotras y de vosotros sabéis que tenéis que ir a recibir tratamientos a otras provincias y que esos tratamientos nos dicen que recibimos una ayuda, los pacientes, una ayuda subvencionada para ese traslado que hacemos allí. Bueno, pues simplemente deciros que esa ayuda, que también se supone que recibimos las personas que vivimos en los pueblos para tratamientos tan fundamentales como la fisioterapia, a la que nos tenemos que trasladar 5 o 10 kilómetros de donde vivimos, ese transporte que hacemos aquí, en la provincia de Ávila, nos lo pagan a los pacientes a 0,07 euros el kilómetro. Sin embargo, a los procuradores se lo están pagando a 0,30 euros el kilómetro. Pero es que además no es solo que nos lo paguen a 0,07, es que los primeros 25 euros, si llegamos a acumular en esa cantidad 25 euros, los primeros 25 euros son un copago que nos han impuesto para que realmente esa ayuda no se convierta en una ayuda. Os puedo poner un ejemplo muy concreto de una persona jubilada de Piedralaves que tiene que ir durante 15 días a hacer fisioterapia a Sotillo, ¿no? Calculando, bueno, pues son 300 kilómetros, con esta nueva tarifa de copago que le ha impuesto la sanidad en esta comunidad, al final lo que percibe, al final de ayuda al transporte, son 0,18 céntimos.
Esta es nuestra realidad. Esto es con lo que convivimos. Estos son los políticos que dicen que nos representan, los que hacen este tipo de medidas para nosotros, claro, para los pacientes, para los trabajadores, para la clase que nosotros representamos, porque para ellos sí que se aseguran unas cantidades suficientes para que les sea rentable trasladarse a Valladolid o trasladarse donde se tengan que trasladar. En la provincia de Ávila también podemos hablar mucho de medio ambiente. Tenemos un montón de espacios con una alta calidad ecológica y con un alto valor ecológico. Sin embargo, tampoco se han generado empleos ni se ha generado turismo alrededor de estos espacios de alto valor ecológico. Por poneros un ejemplo, en nuestra provincia tenemos numerosas zonas que están especialmente protegidas con protecciones como es CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, con presencia de cigüeña negra y de águila imperial, lugares de interés comunitario o Red Natura 2000. Sin embargo, este tipo de protecciones ni nos están sirviendo para generar turismo de calidad ni nos están sirviendo para generar empleo. Tampoco los políticos del Partido Popular, que dicen que hasta ahora nos representan, han hecho nada para potenciar el desarrollo de empleo en el mundo rural a través del medio ambiente. No se potenciando los trabajos agrícolas, no se están potenciando en ninguna medida los trabajos ganaderos o apenas se perciben subvenciones y tampoco se están generando trabajos que tengan que ver con la selvicultura o la limpieza del monte. Y eso es muy claro, los trabajadores que trabajan y que limpian nuestros montes durante las épocas de incendio son trabajadores absolutamente precarios, por no hablar de los BRIF con los que nos acabamos de reunir ahora mismo, todos con unas condiciones que no nos sirven desde luego ni para asentar población en esta provincia, ni para generar empleo, ni para conservar los espacios que tenemos, ni para atraer que la gente quiera venir a quedarse a vivir con nosotros. Porque otro de los motivos por lo que la gente no se queda es por nuestras infraestructuras. Tenemos una red absolutamente precaria de tren. El ejemplo más claro y más evidente es hoy. Marga Ferré, la estábamos esperando, ha llegado tarde porque venía en tren. Eso lo tenemos y lo sufrimos todos los días y tenemos una red absolutamente precaria de transporte con respecto al autobús. No estamos suficientemente comunicados. En esta provincia no nos podemos mover si no utilizamos el coche particular. Por todo esto, las elecciones del próximo 20 de diciembre van a ser muy significativas. Y van a ser muy significativas porque además de tener que valorar todas estas cosas, que son solo un ejemplo de otro montón de sufrimientos y de luchas que sufrimos y con las que convivimos cada día, vamos a tener que decidir, entre otras cosas que también son muy importantes, como es el modelo de Estado. ¿Vamos a querer continuar en un Estado como el actual, con una monarquía? ¿O vamos a querer poder elegir si queremos un Estado republicano? Hasta el momento, ningún partido ha planteado esta decisión. A partir del 20 de diciembre, si conseguimos suficientes apoyos, podremos llevar esta cuestión al Congreso de los Diputados. Más cosas que vamos a poder plantear. ¿Vamos a querer continuar bajo la zapatilla de la Iglesia toda la vida? ¿O vamos a querer poder optar y poder decidir por un Estado 100% laico, con una educación 100% laica y en la que la Iglesia no tenga el poder que ha tenido hasta ahora? ¿Vamos a querer optar por un Estado democrático o vamos a continuar al servicio de las oligarquías que gobiernan este país y que son las que nos dicen si estamos también en los debates o no estamos en los debates? Además, nuestro programa también garantiza que los hombres y las mujeres seamos de verdad iguales, iguales en oportunidades y iguales en derechos. Por todo esto, por lo que acabo de decir, os pido también vuestra ayuda. Os pido vuestra ayuda porque estos mítines que nosotros organizamos y estos actos políticos que organizamos llegan a un grupo de gente, pero sabemos que no llegan a toda la población. Sin embargo, nosotros y nosotras, cada uno, en nuestro día a día, podemos llegar a un montón de gente de nuestro entorno, de nuestra familia y difundir de verdad, si alguien tiene alguna duda, que la verdadera izquierda y las políticas que de verdad van a apoyar a la clase trabajadora a la que representamos y que nunca se nos va a olvidar, es la lista que encabezo yo en este momento al Congreso de los Diputados, juntos con mis compañeros que estamos aquí, y que es la lista de Izquierda Unida, Unidad Popular. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Si me alargo mucho, hace como el 15M, para que corte, y yo corto porque además tengo que generar autobús. Me llamo Marga Ferrer, soy la secretaria de programas de Izquierda Unida Federal, estoy encantada de estar aquí, en una ciudad tan hermosa como esta. Y va a contaros el programa de Izquierda Unida, pero ya lo han contado bastante bien antes que yo, así que eso me va a permitir hacer algo que no hago otras veces, que es ir directamente al grano. ¿Por qué hay que votar la candidatura de Izquierda Unida a Unidad Popular? ¿Por qué hay que apoyar la candidatura de Alberto Garzón en el Congreso? Entonces, si estáis todos convencidos, yo voy a dar 3 razones para que ayudéis a convencer a otros que puedan tener dudas. Y si no estáis convencidos, espero que mis argumentos os sirvan para debatir, ¿no? De hecho, el grupo de gamberros que lleva el Twitter de Izquierda Unida están grabando hoy un vídeo que va a salir esta semana sobre una cena de empresa en la que explican por qué votar a Alberto Garzón en las comidas de empresa, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Es decir, en un momento en el que hay un cerco mediático hacia las políticas de Izquierda Unida, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Quiero decir a la gente más joven que esto que está ocurriendo con las televisiones ha ocurrido toda la vida, que estoy encantada con un tuit que creo que dice la verdad cuando dice que si Izquierda Unida fuera la segunda fuerza política en las encuestas, los debates serían a 1. Y estoy convencida de ello, porque cuando éramos la tercera, los debates eran a 2. Cuando éramos también la tercera, con más nivel de voto, el país, Prisa, no nos sacaba una sola línea por... Y cuando hablábamos con ellos, Cebrián nos decía, es línea editorial de Prisa, no sacaros nunca. Esto en los tiempos de Anguita, quiero decirte que esto viene de largo y que tiene la influencia que tiene, que es mucha, pero no tanta. Porque, bueno, este país tiene tendencias un poco tontas, pero también hay gente muy inteligente que no se deja engañar tan fácilmente. Yo creo que el debate no fue tan decisivo y, en cualquier caso, lo que es real es que también quiero que le contéis a la gente que se fascina por un debate de Antena 3, que se fascina, que nos parece muy bien, pero que Antena 3 pertenece a una familia, la del señor Lara, ya fallecido, pero cuya familia es la dueña de esa televisión y de La Sexta y la dueña de La Razón también. Es quien le paga a Paco Maruenda. Y es quien juega con los sentimientos de los ciudadanos, pagando a un periódico de extrema derecha y a La Sexta a la vez. Porque esa misma familia, ese grupo mediático, lo que quiere es manipular el pensamiento de este país. Y nosotros lo que queremos es que la gente piense por sí misma. Me vote o no me vote, pero que piense por sí misma y no se dejen llevar por gente de ese calibre. En cualquier caso, son unas elecciones con un 40% de indecisos, y eso sí que es novedad en el frente en unas elecciones en España. Y eso es bueno. Vamos, lo que es bueno es que no tengan claro que votan al PP o a Ciudadanos, que duden. Lo digo, la duda es buena, ¿no? La duda es buena, sobre todo para la gente de izquierdas, ¿no? Es decir, que tendemos a tener siempre esa manía y tenemos la insatisfacción como método y la manía de preguntarnos siempre el porqué de las cosas, ¿no? Decía una profesora de historia que me gusta mucho de Madrid, Noelia Corpas, decía, ¿sabes lo que es ser de izquierdas, Marga? Ser de izquierdas es saber que no hay consecuencias sin su causa. Y yo dije, qué cosa más rara, lo estuve pensando y dije, tiene razón. Tendemos a pensar el porqué de las cosas. Sabemos que esta crisis no cayó del cielo y nos preguntamos por qué. Sabemos que un trabajador no tiene por qué trabajar por 700 euros y nos preguntamos por qué. Tenemos la manía de preguntarnos el porqué de la realidad. Y cuando lo preguntamos, descubrimos que detrás suele haber grupos e intereses económicos que, como los del señor Lara, quieren que pensemos como ellos. Pertenecemos a esa mayoría social trabajadora que en este país no solo se pregunta por qué, sino que además quiere moverse para poder cambiarlo. Yo estoy convencida que Alberto Garzón representa, voy a decir una barbaridad, representa, no quiero decir, es como un mito en el sentido que hemos elegido una persona que representa los intereses, los deseos y las aspiraciones de una mayoría social. O sea, Alberto se cree lo que dice y eso es bueno, yo lo puedo asegurar, se lo cree. ¿No? O sea, no miente nunca, es incapaz. Cree de verdad lo que dice. Por eso es de fiar y por eso es valiente. Y por eso uno de los argumentos que hay que decir a la gente que tiene dudas a la hora de votar, que dude lo que quiera, pero hay una cosa de la que no puede dudar. Y es que los hombres y mujeres de las candidaturas de Unidad Popular o Alberto Garzón son hombres y mujeres valientes. Que ni el señor Lara, ni el señor dueño de las otras 2 cadenas, Berlusconi, que esa es otra, este país es, vamos, ni Florentino Pérez, ni Enrique Cerezo, ni el señor Ortega, ninguno de esos va a poder jamás comprar una sola palabra de los hombres y mujeres de estas candidaturas.
nunca. Y eso sí lo podemos asegurar. Porque si de algo podemos estar orgullosos es que nos hemos metido en política porque creemos de verdad los valores que defendemos. Y no tenemos más intención que hacer real en el Parlamento y en las calles lo que nosotros entendemos que es luchar contra una situación injusta. El primer argumento que yo creo que hay que dar a la gente que tiene dudas es decirle, sobre todo en una provincia como Ávila, que elige muy pocos diputados y en los que parece que el voto a Izquierda Unida se pierde, porque claro, como no vais a sacar diputado, es decirle que no es verdad, que todo voto suma, pero es que suma especialmente en las circunscripciones que eligen pocos diputados. Especialmente ese voto suma para ayudar a que Alberto Garzón tenga grupo parlamentario fuerte en el Congreso. Y no es mentira lo que estoy diciendo. O sea, la suma de esas 23 provincias que eligen pocos diputados es central para poder garantizar ese 5% o ese 6%, ese 7%, para que Alberto Garzón tenga un grupo parlamentario importante. Pero además yo creo que es importante pedir a la gente el voto a la candidatura de Izquierda Unida, Unidad Popular, por un motivo mayor todavía, y es que es la garantía de cambio de izquierdas, o dicho de otra manera más elegante, es la garantía de que si hay alguna posibilidad de que haya un gobierno en este país, no se pacte con Ciudadanos. ¿Por qué otros partidos? No sé, pero os puedo asegurar que Alberto Garzón no va a pactar nunca con una fuerza que está al servicio de la patronal, una fuerza dictada por la COE, el sueño de Milton Friedman hecho realidad. Jamás pactaremos con Ciudadanos ni una coma de su programa. Entendemos y defendemos que el programa de Ciudadanos es peor que el del Partido Popular y ya es difícil. Pero cuando Roussel, el presidente de la patronal de la COE, dijo hay que crear un Podemos de derechas, sabía lo que estaba diciendo, lo sabía y lo hicieron. Y tenemos ahora, en una posibilidad de cambio que se abrió en este país, a unos poderes económicos, esa oligarquía rentista que ha paralizado este país durante siglos, sacando una fuerza política que garantice que el cambio no vaya a ser mucho en este país, no sea que se vuelvan a revolver las cosas. Bueno, pues la candidatura de Unidad Popular y la candidatura de Alberto Garzón va a estar ahí para decirles a ellos que no, que si hay un cambio va a ser sin Ciudadanos, que nosotros vamos a trabajar porque haya un gobierno de izquierdas en este país o una oposición realmente de izquierdas en este país, pero lo que no vamos a hacer es pactar ni con los poderosos ni con quien representa los intereses de la COE. Y me parece un buen argumento decirle a quien dude que Alberto Garzón es una vacuna contra la derecha, porque es creíble, porque es cierto, porque es verdad, porque es real. Y, por supuesto, detrás de él, los hombres y las mujeres de estas candidaturas. Y el último motivo, que a mí no me parece tampoco menor, es decirle a la gente que vote lo que le dé la gana. Que eso de que no voy a votar a Izquierda Unida porque se pierde el voto, es hacerte el hombre de Estado que sabes cómo va a pasar en el Parlamento. En un Parlamento en el que hay una cosa que es absolutamente segura y es bueno, y es que no va a haber un gobierno con mayoría absoluta. Y eso significa que va a haber cambios, que va a haber modulaciones en el Parlamento, que puede haber un grupo catalán de izquierdas en el Parlamento, que puede haber un grupo gallego de izquierdas en el Parlamento, que puede haber un grupo valenciano de izquierdas en el Parlamento, que hay mucho juego, mucha partida y que vamos a necesitar. Vamos a necesitar a Alberto y a un grupo fuerte en ese Parlamento, a hombres y mujeres valientes. Es decir, que no piensen por la gente, que voten lo que les dé la gana y si les gusta Alberto que le voten. Pero lo que me pone nerviosa es que digan, nos caéis muy bien, sois majísimos, pero, digo, ¿pero qué? O sea, ¿pero qué? Si te gusta la defensa de lo que estamos haciendo, apoya las candidaturas de Alberto Garzón. Porque además yo sí comparto con él que nos jugamos mucho estas elecciones del 20 de diciembre. No están decididas, insisto, hay un 40% de indecisos y eso significa todo, todo. Puede haber un gobierno de izquierdas o puede haber un gobierno de derechas. Puede ser Albert Rivera el presidente del gobierno, puede serlo Soraya o puede serlo Pablo Iglesias. O sea, todavía está abierto el panorama. Con lo cual, lo que yo creo es decir que, porque me lo creo de verdad, ¿no? Que votar es un acto importante y tiene que ser un acto consciente. Y consciente no es ver la tele, es pensar tú solo qué programa o qué ideas son las que crees que pueden beneficiarte a ti y a tus condiciones materiales de vida. Yo soy marxista y no pido disculpas por ello. Y creo que las condiciones materiales de la vida de la gente son importantes. No entiendo un obrero de derecha. Siempre he pensado que es tonto. Lo afirmo firmemente. Es tonto. O sea, sí, tonto. O sea, no hay manera de explicarlo. O sea, que decir, no puedo creerme que una persona a lo largo de toda su vida no piense que le están explotando. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Lo que sí entiendo es que creo que hay que pedirle un voto consciente a la gente. Esto no es un show business, esto no va de televisión, esto no va de quién es más guapo, esto va de tu vida, de si vas a tener una ley laboral que proteja tus derechos,
de si vas a tener una ley de educación que garantice la educación gratuita de tus hijos. Esto va de si va a tener una sanidad que cuando se te rompa una pierna no tengas que pagar. Esto va de que tengas una democracia y puedas participar y poder decidir sobre tu vida, pero sobre todo va de poder decir a los poderosos que este país no es un país de caciques y que hay un pueblo que le pone límites a ese poder. Y eso sí que tiene que ver con la vida de la gente. Y por eso me parece que es importante decirles que esta crisis económica no ha terminado, o bueno, ha terminado para algunos, como antes se decía. Pero para los que no ha terminado esa crisis, para los que la padecemos todos los días, para los que no llegamos a fin de mes, para los que esa inmensa masa de gente en España que vive la pobreza en silencio, porque este es un país muy, muy orgulloso, un poco señorito. Quiero decir, yo creo que la mayoría de españoles, antes de reconocer su pobreza, comeremos pasta y arroz 15 días al mes, pero no saldremos a la calle diciéndolo. Pues es un país muy orgulloso. Pero en este país hay 13 millones de pobres, gente que vive la pobreza en silencio. Trabajadores pobres, un fenómeno nuevo en democracia. Es decir, gente que como mi hermano cobra 600 euros a mes, o como mi chico, suerte tiene el mes que llega a los 700 euros. Es autónomo, claro, o sea, suerte tiene. Bueno, pues que pensemos en esas condiciones de vida. Hay dos salidas a la crisis. O reforzamos las posiciones que representamos los intereses de la mayoría trabajadora, o reforzamos las posiciones de ciudadanos y de la patronal, que es que convertir esta situación de precariedad laboral, de trabajo temporal, de trabajo parcial, de bajos salarios, en estructural en España. Porque la gracia de estas elecciones, que es lo que me pone de peor humor, es que ningún partido propone un proyecto ilusionante para este país. Venden resignación. Resignación y 4 parches. Yo, o sea, a mí no me gusta Felipe González, nunca me ha gustado, pero puedo reconocer que el Felipe González de los 80 tenía un proyecto de país. A mí no me gustaba, pero tenía un proyecto. Internacionalizar España en la economía a través de entrar en la Unión Europea, la entrada en la OTAN, las infraestructuras y el turismo. Vale, a mí no me gustaba, pero era un proyecto de país y lo llevó a cabo. Aznar tenía un proyecto de país horrible. Pero es que los políticos de ahora, el resto de los partidos, ni siquiera tienen un proyecto de país que ofrecer. Lo único que te dicen es que las propuestas que Izquierda Unida lleva, o que te dicen Alberto, no son posibles porque Bruselas te va a decir que no. Digo, joder, pues sí, entonces ¿para qué te presentas a las elecciones? Que manden los tecnócratas de Bruselas y no hacemos el paripé. Porque no es verdad, claro que se puede. Lo que no tienen es la voluntad política ni la capacidad de soñar un país diferente. Y eso es lo que yo creo, que desde la gente que se ha movilizado durante estos años, los que hemos hecho huelgas generales, los que hemos ido a las mareas, los que hemos enfrentado a la LOMCE, sí tenemos esa capacidad de soñar y de proponer. Una ley de educación diferente, una reforma laboral a favor de los trabajadores para variar, un nuevo estatuto de los trabajadores, ponerle límites a la patronal, crear empleo, empresas públicas, nacionalizar empresas privatizadas, claro que sí. ¿Cómo vamos a hacer el país que queremos si no intervenimos en la economía? Si la mano invisible del mercado de Adam Smith lo decide todo, por mandato divino, porque hay una cosa que es cierta, y es que los neoliberales creen en la mano invisible del mercado. O sea, una cosa que no tiene sentido, pero lo creen de verdad. Luego los locos somos nosotros, esto es de flipar, pero es que lo creen de verdad. Pues para decirles que no necesitamos empresas públicas, necesitamos que el Estado intervenga en los sectores estratégicos de la economía. Pues claro que lo necesitamos, y por eso necesitamos voces en el Parlamento que lo griten, que lo digan y que lo terminen de organizar. Yo no me quiero alargar mucho más, pero sí hablar con vosotros de 2 temas que también me parecen importantes, ¿no? Uno de ellos, porque para sacar pecho, ¿no? Todo el mundo reconoce en este país, todo el mundo, que Izquierda Unida tiene los mejores programas electorales. Porque es verdad. Además, esta vez tenemos el mejor candidato a la presidencia del gobierno. Y el mejor vídeo electoral, eso es lo de menos, pero vamos, ¿no? Pero además yo creo que durante muchos años Izquierda Unida ha trabajado en solitario la mejor propuesta de modelo de Estado de este país. Y en un momento en el que España sangra por Cataluña, en el que tenemos una división dolorosa a la que la derecha le niega la capacidad siquiera de que exista, el ascenso de Ciudadanos tiene que ver con eso y es terrible. Yo creo que hay que volver a poner encima de la mesa la racionalidad de un Estado federal, que recoge la mejor historia y tradición de este país federalista, que la tradición federalista en España tiene 150 años, esto no es invento nuestro, como la propuesta más racional y más seria de convivencia entre todos y entre todas, y sobre todo para poder solucionar el problema de Cataluña de una vez para siempre, con ellos, por supuesto, con ellos, nunca enfrente y nunca negándoles derechos, que yo creo que es lo que va a ocurrir si no paramos que gane el Partido Popular. Me parece que decirle a la gente que se lea nuestro programa, que escuche a Alberto, que vote lo que quiera y sobre todo que entienda
que si va a haber algún cambio en este país, se garanticen de que ese cambio represente una mejora en sus condiciones de vida. Y si lo piensan así, a mí no queda ninguna duda que va a haber un apoyo más de lo que se esperan algunos a las candidaturas de Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados, ¿no? Va a haber un cambio de ciclo, yo también estoy segura de ello, ¿no? Hemos oído hablar durante todos estos días, especialmente a raíz del 6 de diciembre, el Día de la Constitución, que todo el mundo habla de la Constitución, por primera vez en siglos, no con loas tremendas, ¿no?, sino que hablaban de propuestas de reforma constitucionales, ¿no? A nosotros esto nos ha enfadado mucho, porque llevamos mucho tiempo diciendo que esta Constitución se queda corta para los tiempos que hay, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que necesitamos no solo una reforma de la Constitución, sino además hacerla mucho más democrática. Y sobre todo desde aquel aciago día, se ha comentado antes, que con agostidad y nocturnidad el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron una reforma de la Constitución del 135 que, de facto, devalúa la casi totalidad de sus artículos, hace que sea necesario que este país, que tiene una madurez democrática sobradamente demostrada, se empiece a plantar la necesidad de que queremos discutir cambios constitucionales, pero entre todos. Sorpresa mía ha sido descubrir que muchas de las propuestas de reforma constitucional, sobre todo las de Ciudadanos, que son brutales, las del PSOE también las de Podemos, aunque son más light, requieren unas Cortes Constituyentes, según la Constitución del 78, ¿eh? Que es decir, la Constitución del 78 se blindó tanto a sí misma que para poder modificarla, aunque sea un poco, necesitas obligatoriamente, según el artículo 68, convocar elecciones constituyentes. Que el resto de los partidos no hable de esto, que es una realidad, es decir, no van a poder hacer esa reforma constitucional sin convocar unas Cortes Constituyentes. Y yo me pregunto por qué lo hacen. Y algún constitucionalista de izquierda me ha respondido, porque no quieren Cortes Constituyentes. Quieren que entre 3 y 4 personas de cada partido se sienten en una mesa a reformar la Constitución sin el pueblo, de espaldas al pueblo. Eso es lo que quieren. Y eso es lo que, si tiene fuerza y si tiene voz Alberto Garzón y su candidatura, va a impedir en el Parlamento. Porque para eso no hace falta tener 500 diputados. Basta tener hombres y mujeres valientes que a esa panda de golfo les diga que no van a cambiar las leyes fundamentales que rigen nuestra vida por las espaldas y de cara oculta al pueblo. No les vamos a dejar. Y para terminar, yo soy muy cursi, os voy a leer un poema. Un poema que me gusta mucho, porque en tiempos en los que hemos luchado mucho y al final no hemos conseguido la victoria y tendemos siempre a deprimirnos un poco y luego nos los alegramos, me gusta siempre recordar este poema de Mario Benedetti, porque a mí siempre me anima y porque creo además que lo que dice es verdad. El poema se llama ¿Por qué cantamos? Y dice así, dice: si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida nada más que un blanco inmóvil, pues usted se preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos se quedan sin abrazo, si la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes de que explote su vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Estaba debatiendo con Mónica quien cerraba. No es necesario cerrar, se puede intervenir. Podemos hacer de este acto un acto participativo y si queréis hacer alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta, pues este es el momento. Yo creo que estáis todos convencidos y convencidas. Bueno, pues entonces, gracias a todos y a todas y nos veremos en unos días otra vez por aquí en alguna zona Ávila, ¿vale? Gracias. Somos como somos. Porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país
país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Izquierda Unida, Unidad Popular.